Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que sintonizan esta programación de Canal 27. Espero que usted esté disfrutando de un excelente domingo. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios. Y en nombre de la Iglesia de Dios, una vez más, le envío este fraterno saludo a usted, a su familia, esperando en el Señor que se encuentren muy bien. Este día creo que usted está disfrutando de esta serie de mensajes que están trayendo mucha bendición para su vida y espero con todo mi corazón, si usted va a tomar este espacio también en que le puedo yo acompañar con esta reflexión, usted pueda recibir de parte del Señor una palabra de bendición. Muchos amigos, muchas personas curiosas de la fe cristiana frecuentan la sintonía de Canal 27, les encanta la programación, disfrutan de la variedad de programas que se tiene en este canal que esperamos siga siendo de mucha bendición por muchos años en nuestro bello país Guatemala y más allá de las fronteras de nuestra bella nación. Este mes de mayo estuvimos celebrando una actividad a nivel de continente latinoamericano. Nosotros en la Iglesia de Dios estuvimos festejando este mes de mayo, le llamamos el mes de la evangelización global. Y desde México hasta los países del sur de nuestra linda América, estuvimos un poco más de 10,000 iglesias pertenecientes a nuestra denominación Iglesia de Dios, unidas en un gran proyecto de evangelismo, con algunos ministerios para eclesiásticos como la Cruzada Estudiantil, que nos ayudaron con muchos recursos, muchas plataformas, muchos medios digitales para poder llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón de nuestros bellos países. En más de 19 países, la Iglesia de Dios en Latinoamérica está haciendo esta gran labor. Y con todo mi corazón espero que hoy, que es un día domingo especial, festejemos en el nombre del Señor una gran cosecha que el Señor nos ha permitido y a la vez nos ha inspirado el corazón para que nosotros tengamos esta motivación para seguir compartiendo el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo que sintoniza esta mañana, Canal 27, yo traigo un mensaje para usted en este día que le he puesto por nombre Jesús te busca. Jesús te busca, el tema de esta reflexión. Y con este mensaje yo quiero, finalizar este mes con una serie de 5 mensajes. Este sería el 5º mensaje, donde he estado hablando desde la perspectiva lucana. ¿Quién es Jesús? Hablamos en un primer sermón acerca de un Jesús que transforma las vidas. Luego toqué un tema relacionado con el humanismo y hablé de Jesús, el perfecto humanista. También hablé sobre el Jesús revolucionario, que en esta temporada las nuevas generaciones buscan a alguien que les inspire a hacer cambios sociales, y en Jesús está la verdadera revolución, esa revolución que inicia desde el interior. El domingo pasado pues les hablé sobre un tema por demás interesantísimo, Jesús el sanador. Y en este tiempo de pandemia usted sabe cómo hemos visto la crisis sanitaria que nos ha afectado a cada familia. A usted posiblemente le ha llegado la tragedia de la pandemia y algunos de sus seres queridos a lo mejor ya no están entre nosotros. Pero qué bueno es recibir un mensaje de esperanza que nos dice que aunque hayan diagnósticos médicos, Jesús tiene la última palabra, porque Jesús puede sanar todo tipo de enfermedades. Y en el mensaje de hoy es un cierre extraordinario que haremos desde la perspectiva lucana una vez más para hablar sobre ese tema interesante, Jesús te busca. Y para eso voy a pedirle que si usted tiene la Biblia allí cerca, usted tiene alguna versión, yo uso la Reina Valera de 1960, es una traducción de la Biblia muy antigua que usamos
en los contextos cristianos evangélicos nos gusta bastante porque es una traducción transliteraria que nos permite a nosotros tener en nuestro idioma la profundidad de los idiomas originales como el hebreo y el griego. Por esa razón es de mucho gusto utilizar la Reina Valera de 1960, pero hay muchas versiones lindas que nosotros los cristianos utilizamos a la hora de leer la palabra del Señor, la Nueva Versión Internacional, una traducción de la palabra del Señor muy adecuada a nuestro contexto, y me encanta la traducción Lenguaje Actual, por supuesto, que es una paráfrasis que me permite encontrarle mucho sabor a un texto que a lo mejor por el cambio del idioma, la evolución del idioma, vamos tal vez hasta perdiendo cierto significado. Pero bueno, cualquiera sea la versión, yo le voy a animar que usted busque en San Lucas capítulo 15 y nos vamos a detener para reflexionar en 3 historias que San Lucas muy intencionalmente presentó en este capítulo para hablarnos, dejarnos una enseñanza a cada uno de nosotros. Hay una verdad: Jesús nos busca, le busca a usted, me busca a mí y nos encuentra el Señor. Hace todo lo posible para que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Uno de los grandes males de la sociedad actual, entre muchas cosas buenas que tenemos en la sociedad posmoderna en la cual vivimos nosotros, y principalmente en este cambio de época que presenta esta década del año 2021 al 2030, donde van a haber muchos cambios sociales, hay muchas cosas buenas, pero entre lo malo que nosotros debemos ponerle mucha atención, es que en nuestra sociedad actual, muchas personas viven entre multitudes y a pesar de eso, se sienten solas. Vivimos en grandes centros urbanos. En los diferentes países de Centroamérica tenemos grandes centros urbanos. En Guatemala tenemos grandes ciudades donde las personas nos estamos congregando para vivir, para llevar a cabo una sociedad, todas las normas culturales de una cultura urbana. Pero a pesar de que vivimos entre multitudes, aún así hay una experiencia en el interior del corazón de cada individuo que es la soledad. Nos sentimos solos en medio de mucha gente. A pesar de todo esto, a pesar del avance y a pesar de que nosotros podemos llenar nuestra vida con una serie de contactos que le llamamos ahora a través del lenguaje nuevo que nos ha implementado las redes sociales, usted puede tener a lo mejor 5,000 contactos. Personas que supuestamente son conocidos suyos, son amigos suyos, pero usted sabe que a pesar de que tengamos una amplia lista de contactos en nuestras redes sociales, aún así todo eso es virtual. Aún así todo eso está en el ámbito de la nube, como se le conoce, pero no son relaciones de verdad que nos satisfagan el corazón. Y en ese contexto nosotros podemos experimentar ese vacío emotivo, ese vacío en nuestra alma, que es lamentable. Las nuevas generaciones que optan por vivir solos frente a sus ordenadores, sus computadoras, sus dispositivos, posiblemente en sus apartamentos lujosos, llenos de muchas cosas materiales, pero vacíos totalmente de afecto. Todo muy minimalista, todo muy ordenado, todo muy limpio, todo muy bello, pero aún así vacío de afecto. Cuando llega la noche, todo se vuelve patético en esta sociedad en la que estamos viviendo. Cuando llega la noche y todo mundo apaga sus dispositivos, es cuando se experimenta la gravedad de la soledad. La soledad es un mal terrible de nuestro tiempo. Este mal contemporáneo provoca miedo. Es una de las consecuencias, de los efectos de la soledad. Miedo a enfrentar la vida, miedo a dar de nosotros, que va terminando en una indiferencia para compartir afectos verdaderos con nuestro prójimo. Las personas le huyen al compromiso en una relación sentimental.
Las personas están sintiendo ciertas complicaciones para iniciar procesos de noviazgo que les puedan conducir a una relación permanente de matrimonio. Hay dificultades por todo este miedo que nos está generando la soledad que experimentamos casi que todos los días. Lágrimas silenciosas e invisibles que ruedan por los rostros tristes, dolores y enfermedades que se tienen que soportar en la triste soledad. ¿Qué cosa más terrible? Sin alguien que ponga un paño húmedo en la frente cuando estamos quebrantados por alguna enfermedad, tenemos que enfrentar ese vacío existencial todos los días. ¿Es razonable entonces? Bueno, lo digo de esa manera, razonable, que muchas personas jóvenes que tienen toda una vida por delante y que sus vidas deberían estar llenas de ilusiones y de alegría, porque miran que sus metas se pueden ir cumpliendo una por una, pero es razonable en este contexto cuando muchos jóvenes cambien sus sueños por el suicidio. Es un mal lamentable que vemos principalmente en las generaciones más jóvenes, personas que ya no le encuentran significado a su vida porque se encuentran solos. Es más común que se vean sin familia estas nuevas generaciones, solos pretendiendo enfrentar las tormentas de la vida en una completa soledad. Qué terrible cuadro el que nos presenta la cultura posmoderna en el tiempo actual donde nosotros vivimos. Peor aún, vidas llenas de todo tipo de ilusión, pero con un gran vacío. Un vacío enorme que tiene el tamaño de Jesús. Porque las personas hoy lo pueden tener todo, pero están careciendo de Jesús en su corazón. Y ese vacío no existe cosa que pueda llenarlo. Solamente Jesús. Es el espacio de Jesús en el corazón, en el alma humana de cada persona. Triste realidad, es una triste moda. Este mensaje está dirigido para aquellas personas que hoy se sienten posiblemente solas. Hoy es día domingo, hoy es el día del Señor. Y a lo mejor hay personas que ya frecuentan, ya es parte de su costumbre no congregarse y prefieren quedarse en la soledad de sus habitaciones disfrutando de un domingo solos y se privan del precioso tesoro de congregarse. Qué lamentable. Que piensan que nadie les extraña, personas que creen que nadie se acuerda de ellos, que nadie se interesa en su bienestar. Este mensaje está dirigido, un mensaje que va en dirección para aquellas personas que desde hace mucho dejaron de orar, dejaron de congregarse y de tener comunión con Dios. En este mensaje usted debe escuchar entre las líneas la voz de Dios que le dice suavemente a su oído: te extraño. Una palabra que me golpeó fuertemente el corazón en cierta época de mi vida. Sentí del Señor que me decía: te extraño. Y aunque yo pretendía que las cosas estaban bien, y aunque yo creía que todo iba bien en el rumbo que yo estaba llevando, yo sabía que había algo en mi corazón que le hacía falta, un vacío enorme que solamente Jesús podía llenar. Y Él, con sus dulces palabras, como me lo dijo a mí, le dice a usted en este momento: te extraño. Hija, te extraño en casa. Hijo, te extraño en casa. Espero con todo mi corazón que este mensaje hable a su vida. Haré una afirmación durante todo este mensaje. Jesús no descansará hasta encontrarle a usted. Jesús no descansará hasta encontrarle a usted. Y Jesús está más cerca de lo que usted imagina, porque Él ha iniciado una misión para buscarle a usted. En este mensaje contaré 3 historias que aparecen en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Y a través de estas 3 historias deseo explicarle a usted 3 razones por las que Dios le busca a usted. Quizá usted se haga la pregunta: ¿pero por qué me va a buscar a mí? ¿Qué tengo yo que a Jesús le interese? ¿Qué tengo yo de bueno que Dios tenga interés en mi persona?
Posiblemente si usted me lo preguntara a mí, yo le diría, no tiene usted nada que le interese al Señor. Pero a través de estas 3 historias, espero que usted encuentre esas 3 razones. Y yo mismo quisiera tener esa palabra en mi corazón para identificar que todos los seres humanos que hemos sido buscados por Dios y hemos sido encontrados por Dios, se ha debido a que Dios ha visto algo diferente, cosa que los demás no pueden ver, pero que Él sí lo ha visto en usted y en mí. Y por esa razón nos busca. No le busca a usted por su dinero, lo va a descubrir en estas historias. No le busca a usted porque usted tenga demasiados títulos que a Jesús le interesen. No le busca el Señor a usted porque usted sea demasiado fuerte, que algo necesite Dios de usted y por eso es que le busca. No, Dios le busca a usted porque le extraña. Dios le busca a usted porque Él desea que usted disfrute de una vida eterna, una vida inmortal junto a Él. Es la razón por la que el Señor le extraña. Jesús no descansará hasta encontrarle. Espero afirmar muy bien esa verdad en su corazón. La primera historia la encontramos allí en el capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Le he puesto por nombre, o mejor dicho, quiero identificar la razón por la que Dios le está buscando de esta manera. ¿Por qué le busca a Dios? Porque usted no conoce el camino para regresar a casa. Por esa razón Dios le busca. El sistema en el que usted vive, en este momento en el que yo vivo, querrá tenernos a nosotros perdidos en esta vida. El sistema se está encargando en que cada vez usted pierda el rumbo y usted crea que siguiendo ese sistema, siguiendo esas modas, siguiendo esa influencia, usted encontrará felicidad, pero se da cuenta que cada vez necesita más porque la felicidad sencillamente se desvanece en medio de este sistema. Y cuando usted abre los ojos, se da cuenta que está en un mundo de oscuridad y ha perdido totalmente el rumbo. Ya no se nota dónde está el camino que antes llevábamos. Y ahora nuestra vida se está volviendo cada vez más miserable y vacía. El sistema busca que usted pierda su vida completamente. Les conviene a este sistema que usted desperdicie sus mejores años de vida, que usted desperdicie sus bienes en lo que no le trae ningún beneficio a usted. Le invita a participar del consumo de las drogas. Wow, las propagandas que hacen los productos adictivos como el licor, la cerveza, el cigarro, entre otros elementos que vienen a robarle a usted el beneficio, lo que es para usted y para su familia. Y entonces usted cree que ese camino lleno de placer, que por supuesto que no hay ningún placer en ello, usted querrá avanzar en ese camino y pronto descubrirá que perdió el rumbo para su vida. Este mundo y el mal que en este mundo opera le impide a usted encontrar el camino a casa, al lugar donde usted se sentirá querido y usted se sentirá acompañado. En esta historia, si usted me acompaña, dice la Escritura, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Mire la molestia que tenían estas personas. Jesús entonces, para explicarles a esas personas que no entendían por qué razón Él tenía tanto interés en buscar a los perdidos, les va a contar una primera historia y yo espero que usted la escuche con mucha atención porque le dará a usted el significado, una primera razón por la que Dios le está buscando a usted. Usted no conoce el camino para regresar a casa. Por eso Jesús ha venido en búsqueda de usted, como un día vino en búsqueda de mí. Mire qué interesante esta historia.
contó una historia que se le conoce en la Biblia como la parábola de la oveja perdida. Quiero contarle en un pequeño paréntesis que esta historia fue la que yo escuché en una actividad de niños cuando yo tenía 8 años de edad, y fue una historia con la que el Señor Jesucristo me encontró a mí. Recuerdo a mi maestra contar esa historia con mucho detalle, a tal punto que yo estaba inmerso en la historia y comprendí que a quien se refería la historia era a mí mismo, y Jesús buscándome a mí como esa oveja perdida. Dice la historia, ahí en el versículo 4, Jesús le refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, dice la Escritura, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esa historia Jesús la inicia con una pregunta. Un hombre tenía 100 ovejas, les pone él el supuesto en esa historia, en esa parábola, pero se le perdió una de esas ovejas. Una oveja que para él tenía mucho significado y mucho valor. Era su oveja, era su propiedad. Era una oveja con la que él había soñado, había pasado tiempo cuidándola, la había protegido, la había alimentado, le había costado a él. Pero ahora su oveja se había perdido. Entonces Jesús utiliza esa parábola. Posiblemente era una parábola chocante para la gente que le escuchaba. Yo, ovejas, yo no soy ningún cuidador de ovejas. Se sentían incluso hasta incómodos con la ilustración. Pero Jesús quería mostrar con detalle el cuidado que Dios tiene por aquellas personas que, como esa oveja, perdieron el rumbo, perdieron el camino y no saben cómo retornar. En esa historia se resalta que este pastor, que es Jesucristo, no descansaría, no iba a descansar hasta encontrar su delicada oveja, dice el versículo 5. Y cuando la encuentra, porque la buscó con afán, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Mire qué precioso texto el que describe Jesucristo allí. Aquel hombre, aquel pastor que con afán se enfrentó a la oscuridad, se enfrentó al desierto, caminó por larga jornada hasta que encontró a su oveja desamparada que no podía encontrar el camino de regreso a casa. Cuando la ve, a lo mejor en la profundidad de un abismo, de un barranco, golpeada, lastimada, herida, como una presa que iba a ser devorada por las fieras, Jesús la ve desde lo alto y dice, allí está mi oveja, allí está esa oveja que tanto me ha costado, esa oveja que no conoce el camino. Y el Señor la toma en sus brazos, sin golpearla, sin decir, oveja malcriada, oveja descarriada, bueno estuvo por irte en otro camino. Jesús no va a hacer eso, porque Él sabe que usted no conoce el camino de regreso a casa. Si usted lo conociera, pues de seguro que sí, el Señor le reprendería. Pero si conoces el camino, ¿por qué es que no vuelves rápido? Pero en esta ilustración, Jesús se está refiriendo que hay una condición humana que se llama pecado y que nos mantiene atados y que nos obnubiliza la visión a nosotros, nos impide ver. Es una niebla que nos oscurece el camino y no podemos regresar a casa. Y allí estamos nosotros como esa oveja, balando en la noche, asustadas, gimiendo de temor por las fieras que nos acechan. Pero Jesucristo viene en nuestro encuentro, nos toma, nos levanta, nos pone sobre sus hombros y regresa gozoso a casa. Si algo le alegra el corazón a Dios, es encontrarle a usted. Si algo le apasiona a Dios, de verdad, y es algo que nos contagia a todos los que hemos entendido esa verdad, es que a Dios le emociona buscarle, pero más le emociona encontrarle a usted. Dice la Biblia en el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido, dice el versículo 6. Cuando Dios le encuentre a usted,
Habrá celebración en el cielo, dice la Escritura. Jesucristo contando esa historia para aquellas personas que sencillamente cuestionaban por qué Jesús se preocupa por los perdidos. ¿Por qué es que Jesús se preocupa por los que se han descarriado y no conocen, no tienen voluntad para dar un paso hacia adelante? Entonces Jesús con esta historia quiere afirmarles a todo mundo, a usted y a mí, que Él está interesado en buscarle. Y dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por supuesto que es un mensaje incluso hasta irónico, porque ¿quién de nosotros no necesita arrepentirse? ¿Quién de nosotros no ha estado perdido? ¿Quién de nosotros no necesita del cuidado de Jesús que nos haya venido a buscar, a encontrar y llevarnos de regreso al lugar seguro, el redil, nuestra casa? El pecado ha hecho que usted y yo perdamos el rumbo para llegar a casa. Usted no tiene la posibilidad de cambiar su historia. Usted no tiene la posibilidad de que eso sea de otra manera. Sencillamente hay un sistema que le ha conducido a usted a un camino cada vez más distante de casa, y ahora usted necesita de un Salvador, de un pastor que le busque. Usted y yo estábamos condenados a vivir en soledad y en miedo. Pronto, usted y yo pudimos haber muerto en ese camino de oscuridad, desamparados, sin que nadie nos protegiera. Pero Jesús le está buscando a usted, querido amigo, querido hermano, que se ha alejado de la fe, que se ha alejado del redil, que se ha alejado de la casa. Y no estoy utilizando la palabra redil ni oveja de manera despectiva, diciéndole a usted una ofensa. Lo estoy utilizando en sentido metafórico. El redil en nuestra casa es el lugar seguro cuando estamos cerca de Dios y Él nos cuida. Jesús le busca a usted y Él no descansará hasta encontrarle. Cuando le encuentre a usted, nos ha dicho esta historia, Él mismo le llevará de regreso a casa. Quiero decirle que el Señor está cerca de usted y le está buscando. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera añadir ahora una segunda historia que la encontramos ahí mismo en el capítulo número 15, versículo 8. Y esta historia se le conoce como la parábola de la moneda perdida. Qué interesante que San Lucas haya puesto 3 historias de búsqueda, porque el mensaje de hoy se adecua muy bien a este trozo de la Escritura. Jesús le busca a usted. La parábola de la moneda perdida, nos va a dar la segunda razón. ¿Por qué Dios nos está buscando? Si en la primera razón yo le he explicado que usted y yo desconocíamos el camino a casa, posiblemente usted en este momento no sepa cómo regresar a una vida de verdad equilibrada que usted ha perdido. A lo mejor usted ya no puede escapar de las garras, de las drogas, de la promiscuidad sexual. Quizá usted ha desbaratado su matrimonio y su familia y no sabe cómo enmendar sus errores. Usted no puede, porque usted ha perdido el camino. Pero Jesús está buscándole a usted y le encontrará, porque Él no descansa hasta encontrarle. Y en esta segunda historia, la razón es porque Dios le valora a usted. Dios le valora a usted. Quizá usted está acostumbrado a una vida sin valor, a creer que sus logros no son reconocidos por nadie. Creer que usted es uno más, sin nombre, en una sociedad indiferente. Pasa a la par de las personas y nadie le conoce. Es un número contado más en la empresa. Es un código más contado dentro de una sociedad. Ya nadie conoce su nombre, sino sus códigos nada más. Uno sin nombre en una sociedad indiferente. Es posible que usted haya creído a través de múltiples experiencias
que no vale ni un centavo. Quizás se lo han repetido muchas veces y lo ha llegado a creer. Usted posiblemente ha afirmado una baja autoestima en su manera de considerarse, de verse, de valorarse. Una baja autoestima. Sumergido en una vida de desprecios, hombres y mujeres que han tenido múltiples experiencias donde se les ha marcado que sus vidas no valen nada. Acompañado del bombardeo mediático que nos hace sentir que necesitamos cierto estatus para valer. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Dime qué es lo que tienes puesto y te diré lo que vales en esta sociedad. ¿Qué pasaría si yo le digo a usted que hay alguien que sí le valora tal como usted es ahora? Jesús ha venido a buscarle con afán, con pasión, con entusiasmo, le busca. Mucho dinero se invierte para que usted escuche el mensaje de esperanza. Imagínese las grandes inversiones que se hacen en un canal como este, que lleva un mensaje de esperanza todos los días, 24 horas, a millones de personas. ¡Qué bendición! Las iglesias que constantemente están haciendo grandes inversiones. Y no estoy diciendo que la iglesia como institución sea una fuente de riqueza. No, no, no. La iglesia son individuos, son personas como yo, mujeres, hombres, que aportamos de nuestros pocos recursos con una sola razón. Dios nos ha dicho que nos preocupemos por llevar un mensaje de esperanza para usted. Usted tiene mucho valor. En ninguna parte de la sociedad usted encontrará una institución o a alguien que se interese tanto por usted, porque le valora. Le valoramos en la iglesia y Jesús le valora a usted de manera exponencial. Pero nada se compara que Jesús haya dado su propia vida para que usted pueda ser hallado por Él. Yo podría dar alguna aportación económica para que llegue el mensaje hasta usted, pero nada se compara con que Dios mismo haya dado su vida para que usted encuentre una vez más la aceptación en Dios. Escuche esta historia, una historia que contó Jesús, la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer? Comienza nuevamente con una pregunta. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa? Y busca con diligencia hasta encontrarla. En esta historia Jesús representa algo valioso para una mujer. Una mujer había perdido parte del sustento para su familia. Una mujer había perdido una moneda, que en ese contexto era una de las formas de pago económicas, el dracma. Y Jesús dice, una mujer tenía 10 dracmas y perdió una. Esta mujer naturalmente, dice Jesús, buscará cuidadosamente hasta encontrarla. Dice el versículo número 8, si esa mujer perdió una dracma, ¿acaso que no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Qué interesante ilustración. Ya usted puede imaginar a esa mujer afanada, preocupada, perdió algo de mucho valor. Y si usted nota el contexto de esta historia, Jesús se está refiriendo a esas personas que hoy sienten que no valen nada. Pero Jesús le dice a usted, claro que vales muchísimo para mí. Y te lo he demostrado porque incluso di mi vida por ti, porque vales demasiado para mí. Es un valor que posiblemente yo no pueda comprenderlo para decirle, yo me voy a poner al mismo nivel de Jesús y le voy a decir a usted que usted vale tanto para mí como vale usted para Jesús. Yo quiero decirle que usted nos importa muchísimo,
pero no se compara. Esa gran importancia que nosotros tenemos de usted, esa valoración que tenemos de usted no se compara al valor que le ha dado Dios a usted, querido amigo, querido hermano. Esta mujer con afán, con diligencia, que significa cuidadosamente, detalle por detalle levantaba cada cosita porque estaba buscando diligentemente esa dracma que se le había perdido. Al encontrarla, será la buena noticia que le alegrará el día. La tengo que encontrar, decía esta mujer. Esta moneda no se me va a perder, la tengo que encontrar. Voy a hacer todo lo posible, voy a encender la lámpara, voy a poner iluminación, voy a traer luz a esta casa, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que brille y entonces pueda encontrar esa dracma. Alabado sea el nombre del Señor. Figúrese usted todo lo que está haciendo Dios para que usted sea encontrado, porque usted vale mucho para Él. Dice el versículo número 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Encontrar a una persona valiosa para Dios es motivo de fiesta angelical. Aquellas personas estaban molestas porque Jesús le estaba buscando a usted. El sistema se puso molesto porque Jesús le vino a buscar a usted. Y el sistema que dice que usted no vale nada, el sistema que dice que usted no tiene ningún significado, ningún valor, el sistema nos quiere hacer ateos. Nos quiere hacer creer que al morir usted todo se terminó. Y entonces Jesús dice, claro que no, hijo. Tu vida es tan valiosa que yo quiero pasar la eternidad junto a ti. Quiero que pases la eternidad junto a mí, dice el Señor. Por eso he hecho todo lo posible. He encendido lámparas. He hecho todo lo que ha estado al alcance de Dios para que usted sea encontrado, querido amigo, querido hermano. El versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros decimos en la iglesia que hay fiesta en los cielos, porque así lo dijo Jesús en la primera parábola. Y ahora el Señor nos afirma en la segunda parábola que a nivel angélico, los ángeles del Señor, que están día y noche en su presencia para rendirle honor y adoración, hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, como usted, como yo. Cuando nos arrepentimos, cuando el Señor nos encontró, porque Él nos buscó con afán. No es que usted estuviera buscando a Dios, no es que yo buscara a Dios, es que Él me vino a buscar y me encontró cuando yo no podía encontrar el camino, cuando yo pensaba que mi vida no valía nada. Jesús le dio mucho valor a mi vida. Y entonces Él hace fiesta con sus ángeles en el cielo y dice, he encontrado lo que se había perdido. Quizá vivimos en una sociedad que nos desvaloriza, queridos hermanos y amigos. La vida humana parece ser poco valiosa en esta temporada. Una serie de estrategias para afirmar el aborto en nuestro país. Lamentablemente en algunos países de nuestros países hermanos en Centroamérica ya fue aprobada la ley que permite el supuesto aborto legal y que eso supuestamente va a traer beneficio en la salud de la mujer. Claro que no, por supuesto que no. Es una estrategia diabólica para asesinar, para dañar, para matar a la misma mujer. Matar sus ilusiones, matar sus sueños, matar lo que la hace ser mujer. Matar sus aspiraciones de madre y dejarle a lo mejor una vida condenada a la culpa. Parece ser poco valiosa la vida en nuestro tiempo. Los padres parece que no valoran a sus hijos. Hay relaciones dañinas que nos hacen sentir sin valor, pero hay uno que le busca a usted. Porque solo Él sabe lo que le costó la salvación de su vida, querido amigo.
Solo Dios sabe el precio que Él tuvo que pagar en la cruz del Calvario. Solo Él sabe el amor que le movió de, estando Él en su trono de gloria en el cielo, descender, hacerse un humano para encontrarle a usted que había estado perdido. El Señor le busca porque usted es demasiado valioso para Él. Y tal vez usted se preguntará, como yo me pregunto cuando me veo al espejo, pero ¿qué tengo yo? ¿Qué ofrecerle a Dios? Solo Él tiene ojos de misericordia con los que nos puede mirar con esa aceptación que solo Él sabe hacer. Jesús no descansará hasta encontrarle, querido hermano y amigo. Jamás usted podrá experimentar un amor semejante al de Dios, con ese afán con que le busca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar con la última historia. Esta historia la encontramos ahí en el versículo número 11. Capítulo 15 de San Lucas, versículo número 11. Esta historia es conocida como la parábola del hijo pródigo. Y con esta historia deseo remarcar la tercera razón por la cual yo quiero afirmarle a usted que Jesús le busca y no descansará hasta encontrarle. En esta historia quiero afirmar esa razón que dice, Dios le busca porque Dios desea tener comunión con usted. Imagínese que el amor de Dios le hace a Él ser el ser más supremo, más sublime, más grande que puede existir. Ser Él el interesado en tener comunión con usted. Usted posiblemente dice, pero ¿yo qué gano con tener comunión con Dios? ¿Qué voy a sacar para mi vida de provecho? Claro, usted y yo desconocemos la profundidad. Bueno, yo la conozco, pero posiblemente usted desconozca la profundidad de la comunión con Dios, lo que eso significa. Cada vez que una verdad se afirma por 3 veces en la Biblia, significa que eso es, como decimos, la puritísima verdad, la pura verdad. En la primera historia, la parábola de la oveja perdida, se afirma que Dios nos busca con afán porque usted y yo desconocemos el camino para regresar a casa cuando nos alejamos. Pero Jesús fue a buscarnos, me encontró a mí y le buscará a usted hasta encontrarle. Está muy cerca el Señor de su vida. En la segunda historia, la parábola de la moneda perdida, el Señor nos da a nosotros una afirmación, una enseñanza que afirma que el ser humano es valioso. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, adultos, son personas valiosas para Dios. Y Dios no descansará hasta encontrarle. Encenderá las luces que tenga que encender porque Él está buscando esa preciosa moneda que se le ha perdido, que es usted, que era yo cuando estaba lejos del Señor, pensando que mi vida no valía nada. Pero el Señor dice, he dado mi vida porque vales mucho, le dice el Señor también a usted. Por 3 veces se ha afirmado esta verdad. Aquellas personas que escuchaban a Jesús, que se autocalificaban como justas, no entendían por qué Jesús tenía tanta pasión. Y hasta el momento no lo entendemos, pero Él nos inspira a tener mucha pasión para llevar el mensaje de esperanza a cada rincón donde hayan personas que no tienen esperanza, necesitan tener un encuentro con el Evangelio de Jesús. Por aquellas criaturas suyas que viven perdidas en el pecado, Jesús hace todo lo que está haciendo para encontrarlas. Mis palabras son pobres para expresar la belleza del amor de Dios. Jesús completaría esta serie de parábolas contando una de las parábolas más hermosas que tenemos registrada en el canon sagrado, en la Biblia, la parábola del hijo pródigo. Una poderosa historia, queridos amigos, que expresa el dolor de un padre que ha dado por muerto a su hijo. Un padre que anhela tener comunión con su hijo, que él ya ha pensado que ha muerto.
Y esta historia ilustra muy bien, porque le digo, en esta historia encontramos esa razón. Dios desea tener comunión con usted. Dios desea que usted le acompañe a su mesa. Dios desea compartir con usted momentos de felicidad, momentos de angustia, pero Él lo quiere abrazar a usted y decirle, aquí estoy, hijo, puedes sentirte tranquilo, no hay nada de qué temer. En medio de una sociedad donde te puedes sentir vacío, aquí estoy yo acompañándote, no estás solo y nunca estarás solo mientras yo esté a tu lado. Te ayudaré. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la historia. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Mire qué interesante historia. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Fíjese cómo inicia esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. Y no vamos a entrar a una explicación profunda de quiénes eran esos 2 hijos. Nada, no voy a entrar a esos detalles, ¿verdad? Porque las parábolas son así de simples. Cuenta una historia a Jesús para llegar a una conclusión simple. No hay que buscarle más explicaciones y enseñanzas a las ramas de una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Pero el hijo menor, el hijo más pequeño de casa, demostró desprecio a su padre. Imagínese que usted como padre a lo mejor tenga alguna propiedad y alguno de sus hijos llegue con usted y le dice, Padre, ya me tenés en el testamento. Padre, sería bueno que me repartas los bienes. Yo estoy aquí en la casa solo porque estoy esperando que me des los bienes. En otras palabras, casi que le está diciendo, Padre, ¿cuándo te vas a morir? Era una palabra de desprecio para su padre. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Una palabra de desprecio. Aquel hijo que tenía una relación con su padre, ya no quería tener comunión con su padre. La relación, vamos a notar en esta historia que nunca se pierde, mas la comunión sí. Hay algo que nos hace pertenecerle a Dios siempre, pero en medio de todo, nosotros podemos perder la comunión. El padre, dice la historia en el versículo 2 en su parte B, permitió la decisión de su hijo, les repartió los bienes, dice la palabra del Señor. Aunque tenía una relación de hijo, este hijo perdería la comunión con su padre. Dice la Biblia en el versículo número 13, acompáñeme allí. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. En el versículo 13 vamos ahí mismo a seguir en la segunda parte. Vamos a ver que este muchacho, este hombre, lejos de casa, perdió todo lo que le hacía a él una persona valiosa. Comenzó a descubrir que él no tenía importancia ni valor. En una tierra extraña, el hijo no tiene valor. En un lugar donde no es su casa, el hijo no tiene valor. El hijo tiene valor en la casa del padre. Lejos de casa perdió sus valores, dice el versículo 13, ahí en su parte B. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Qué cosa más interesante. Este muchacho vivió como no había estado acostumbrado a vivir lejos de casa. Vivió perdidamente. Dice el versículo 14, que lejos de casa, sin nada, vino la gran necesidad para él. Dice el versículo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando estamos lejos de casa, no tenemos la fuerza para subsistir. Viene escasez, viene la pérdida de todo el valor personal y entonces entramos al sufrimiento existencial y real. Nadie quería ni podía ayudarle a este pobre hombre. La Biblia dice allí a continuación en el versículo número 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, imagínese, el cual le envió a su hacienda, porque ahí no era invitado para estar en casa, lo envió a su hacienda
¿para qué? Para que apacentase cerdos. Con amigos así, ¿para qué quiere usted enemigos? Y usted sabe que solo esa clase de amigos se encuentra cuando usted está lejos de casa. Amigos en los que no se puede confiar. No sé si usted tenga un amigo viviendo lejos de casa en el que usted confíe y usted diga, mi amigo es alguien que me va a cuidar en los momentos difíciles. Usted sabe que no. Usted sabe que no. Ya debería estar convencido porque muchas veces lo han traicionado. Deseando llenar su vientre, dice el versículo 16, de las algarrobas, de esa comida de cerdos. No era comida humana, pero tanta era su hambre que aún de esa comida de cerdos hubiera querido tomar un bocado para llenar su hambre, su barriga. Pero nadie le daba, dice el versículo. Y en ese contexto, metido entre los cerdos, deseando comer comida de cerdos, pero no llegaba a tener ni siquiera comida de cerdos. Como decimos, en ese estado de tocar fondo, se le vino a la mente un recuerdo. Dice el versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? La esperanza le dio fuerza de voluntad a ese pobre muchacho. En el versículo 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En la mente de este muchacho no podía encontrar él la idea de que su padre podría perdonarle. Su padre podría restituirle la comunión. Él en su plan estaba hecho, aunque sea que yo me acerque un poquito a la presencia de Dios para que mi situación cambie. Quizá usted diga, posiblemente yo he hecho muchas cosas malas que quizá Dios ya no me quiera perdonar, pero con que me dé un poquito de lo que yo necesito ahora, me basta. Pero le animo, no pierda esa esperanza, esa ilusión, porque las cosas no son tan así como usted las cree. Dios tiene algo mejor para usted. Caminó arrepentido, con la esperanza de encontrar un bocado de pan en la casa de su padre. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se encontró con su padre, papá no le dio lo que merecía este muchacho ingrato, sino que su padre le dio lo que no merecía. Dice la Biblia en el versículo 20 en su parte B, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. No le voy a dar castigo, dijo el padre. Fue movido a misericordia. En cambio le dio lo que su hijo no esperaba. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. ¿Aprendió la lección este muchacho? ¿Estaría él arrepentido de verdad para poder iniciar una comunión con su padre? Dice la Biblia en el versículo 21, este muchacho le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 21. Nunca perdió la relación este muchacho, pero había roto su comunión con el padre. La Biblia dice, pero el padre dijo a sus siervos, mientras el muchacho decía, he pecado, no soy digno de ser tu hijo, si quieres despréciame, si quieres no me lleves al cielo, si quieres castígame, Señor, he hecho muchas cosas malas. Pero el Señor le cayó el discurso a este joven arrepentido. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, eso es, restablezcanle la comunión. Y poned un anillo en su mano, eso es, devuélvanle la autoridad. Y calzado en sus pies, eso significa, denle dignidad a mi hijo. Traed el becerro gordo y matadlo, eso es, sustitución.
y comamos y hagamos fiesta. Eso es celebración, porque mi hijo muerto era y ha revivido, la resurrección. Se había perdido y es hallado, un encuentro, y comenzaron a regocijarse. Esta es una historia poderosa, queridos hermanos y amigos, dirigida a los hijos perdidos. La relación padre-hijo no es dañada nunca. Aquellas personas que se han encontrado con Jesús nunca dejarán de ser hijos de Dios, pero podrán perder su comunión, la cual les alejará y les hará sufrir las peores desgracias en la vida. El padre nunca dará el castigo a un hijo que se arrepienta, ese castigo que se merece. Por el contrario, el padre dará un trato que el hijo ingrato no merece recibir. Esto es la gracia del Señor. Todo esto lo hace posible Jesús, quien no descansará hasta encontrarle a usted. Él hará que en su vida brille una luz de esperanza, moviéndole a usted a tomar acciones radicales en su vida. Termino este mensaje. 3 historias que expresan la misión de Jesús. Él le busca a usted, porque el Padre le extraña. La única razón, el Espíritu Santo le ayuda para que usted vuelva en sí como este muchacho perdido, que había tocado el fondo de la desgracia. Así le ve Dios a usted, una persona que sufre por no conocer el camino a casa, como aquella oveja. Usted es una persona muy valiosa para Dios, tan valiosa que Jesús murió en su lugar y en el mío en la cruz del Calvario, para que nosotros dejemos de andar lejos de casa y podamos tener restablecida la comunión con el Padre. Jesús no descansará hasta encontrarle a usted. Jesús le busca. Querido amigo que ha escuchado este mensaje, no quiero terminar mis palabras sin invitarle a usted a encontrarse con Jesús. Él ha venido a buscarle y le ha encontrado. Ahora está de su lado la respuesta. ¿Qué va a hacer con el Jesús que le busca? ¿Le aceptará o rechazará lo que Él quiere hacer con usted? Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, quiero dirigir una oración que le puede ilustrar cómo hacerlo. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en él. Me has estado buscando, me has encontrado y ahora yo quiero aceptar el regalo de la salvación. Ocupa el lugar que te corresponde en el trono de mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y darme una nueva vida. Gracias Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor quede con usted. Que Dios le bendiga y con la ayuda del Señor nos veremos el próximo domingo en este mismo horario. Bendiciones para usted y su casa. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.